y el mantenimiento y guardería. Esas instituciones, que igual que se han constituido en una comunidad de pequeña, como puede ser la vuestra, pero estas instituciones luego van a estar dentro del Consejo del Agua. Y es que los fondos legales empujan a la sequía hacia la desertización. A ver, ahora están intentando por todos los medios atacar y están hablando siempre de desertización. ¿Por qué? Porque cuanto menos agua tengamos en circulación, más se eleva el precio y más necesarias son estas organizaciones que son las que van a controlar el contador. Y sobre todo la obsesión por entubar caceras o acequias que tenemos históricas, como tenéis por ejemplo la de arriba de la mina, y cómo llegar y obligar a que todo el mundo esté sometido a un contador, a unas horas, pero sobre todo a un precio. ¿Por qué nuestro Estado no protege que el agua sea un bien común o un derecho para todos? ¿El agua es un derecho o una mercancía? Depende de si la necesitas o la tienes. ¿Qué te parece? Es potente, ¿verdad? Esto es la realidad. Depende de si la necesitas o la tienes. Y es que, pues España, precisamente hemos sido un laboratorio, sobre todo en los últimos 20 años, de todo lo que se está implantando a nivel mundial, porque la Agenda 2030 nos ha estado utilizando precisamente pues, en muchas de las globalidades que estamos viendo. Y es que el Banco del Agua y su mercado concesional ha estado utilizando precisamente a España como laboratorio para todo lo que se está estructurando, porque el agua es un auténtico negocio. Y es que la evolución del precio del agua en España, que de ser un agua muy barata en los años 2000 al año 2016, fijaros cómo ha ido incrementando, pero ya no está yendo ese dinero, como decíamos, a los bolsillos de todos. Porque ¿cuál es la base jurídica que tiene el Banco del Agua? Pues precisamente, aunque se parece que el tema del derecho del agua es súper complicado, realmente en España, desde hace 2000 años, llevamos dirigiendo cómo funcionar y cómo negociar el agua. Y es que la primera querella que hay documentada en España son precisamente los bronces de Botorrita, que están cerca de Calatayud, y es una querella de agua. O sea, fijaros, ya llevamos miles de años que nosotros en España no siempre nos hemos manejado. Pero es con la llegada de Joaquín Costa y hasta la llegada del gobierno de González, con la ley del agua del 85, que fue la primera ley de aguas. O sea, hasta 1985 no hemos tenido una ley de aguas como tal. Aquí se establecía una unidad de gestión, que son públicas, en las aguas superficiales y las aguas subterráneas, una competencia de comunidades autónomas porque hay que darle sentido para que tuvieran poder, y sobre todo el carácter legal de planificación energética con el Plan Hidrológico Nacional y los planes hidrológicos de cuenca para dar sentido a las confederaciones. Aquí, con esta ley del 85 y la del 86, el reglamento, se crea y se da sentido a las confederaciones. Y entonces han sido un mirar de dónde no sabíamos colocar a un político, pues íbamos metiendo a las confederaciones. Encima, como tenían presupuesto general para modernizaciones o para llegar y eso, pues es de continuidad, porque había político que no sé para qué me sirve y además presupuesto. Pues ha sido el rincón dorado de 2 años metiendo. ¿Qué ocurre? Que hay una reforma parcial en el año 99 en el que empiezan a hablar sobre todo de la desalación y la reurbanización para nuevos mecanismos para evitar los vertidos y empiezan a hablar de contaminación. ¿Por qué? Porque se había activado la Directiva Marco, la 60/2000. La Directiva Marco Europea, que colisiona y que tiene que introducirse dentro de nuestro derecho, se activa en el año 2001. Y es precisamente cuando nosotros en el año 2003 esa Directiva Marco del Agua se introduce en nuestro derecho. Y es que precisamente esta ley de agua del 85, del Plan de Ecología, Economía y Participación Pública, a través de esta Directiva Marco del año 2003, la Directiva Marco, que es la que nos están aplicando con la recuperación de costes y que no tenemos que contaminar y que tenemos que ser, bueno, pues es como muy bonita, es la que de verdad ha introducido que el agua sean estos 3 tipos de uso de agua. El problema lo tenemos otra vez de la Directiva Marco y de la entrada de la Unión Europea. Si no hubiéramos tenido esto con los fondos europeos, con los fondos de cohesión, no habríamos tenido todo lo que nos va a venir ahora. Y es que precisamente esta ley de aguas con la reforma del 93 y los reales decretos de sequía de 2005 y 2008 amplían el alcance del mercado y es que permiten esos contratos de cesión. Es aquí con el gobierno de Cristina Narbona y el gobierno de Zapatero quienes empiezan a activar precisamente este cambio. Y es el mercado concesional. Y es que no es sequía, es saqueo. El agua es un bien escaso, han hablado de escasez, y si es escaso, es caro. Así que va. Esto es lo que es la Directiva Marco del Agua. ¿Y qué es lo que se está vendiendo y se
las aguas subterráneas privadas, las aguas superficiales, las aguas depuradas, las tierras con derecho de agua y los contratos de gestión. Esto es lo que se está ahora mismo diseñando y vosotros aquí es todavía ya, bueno, sois de los últimos, pero vais a Murcia, vais a zonas donde vamos nosotros con el despacho y es auténtico lloro ver la barbaridad que se está haciendo. Y es que, ¿por qué no tengo derecho al agua? Porque yo tengo derecho de agua. Y es que se están dejando a grandes despachos a grandes fondos de inversión, se está dando ese control. ¿Y por qué es tan importante organizarse y defender nuestros derechos como usuarios y consumidores de agua? Bueno, pues aquí tenemos la Agenda 2030, muy bonita, qué bonitos colores, qué maravilla. Pero realmente la Agenda 2030 lo que nos está haciendo es destruir nuestras familias, alimentos modificados, vacunación forzosa, una sola religión, fomentar el LGTBI, etc. La sequía planetaria, precisamente una modificación climática, impulsar el aborto, el único gobierno, fomentar una eutanasia, instalar con instalación masiva del 5G y sobre todo una moneda única, una vigilancia poblacional, una contaminación de la biodiversidad, el control de los recursos, las guerras perpetuas e intactas. Esto es lo que nos están llevando y lo que se está generando. Pero sobre todo, desde la Administración General del Ministerio de Transición Ecológica, que lo tenemos en la Plaza de San Juan de la Cruz, desde el gobierno, en el artículo 4, por el gobierno del señor Aznar, unos meses antes, que precisamente fueron de los atentados, el artículo 4 ya hablaba de que el titular del Ministerio de Agricultura y Alimentación y Medio Ambiente, al amparo de lo dispuesto del artículo 67 de esta Constitución de la Ley de Agua, hablaba precisamente de esto. Ellos lo introdujeron. Y tenemos que con la llegada del gobierno de Zapatero, precisamente en el año 2005, y con las medidas urgentes y de regulación de las transiciones y los derechos de aprovechamiento, se empieza a hablar de sequía. Yo no, si no utilizo la palabra sequía, yo no puedo modificarte esos derechos y todo lo que estamos viviendo. En aquellos que os comentaba de la bola pascual, de aquella finca, fue precisamente una declaración de sequía que todavía no hemos conseguido acceder al expediente. Estamos intentando que nos dieran cómo nombraron y cómo declararon la sequía. Supuestamente era válida temporalmente hasta el 30 de noviembre del año 2007, que es la prórroga del Real Decreto Ley del 2007, el 15 de septiembre, y una nueva prórroga del 30 de noviembre de 2008. Pero que en el año 2009 volvieron otra vez a activarlo. Claro, si resulta que yo llego, digo que hay sequía y a la vez estoy modificando climáticamente, porque es el presidente de la Confederación el que está autorizando con los expedientes para esa modificación climática desde el Ministerio, ¿qué tengo? ¿Tengo de verdad sequía? ¿O me estás induciendo a la sequía para llegar y a provocar lo que estás haciendo, que es generar un mercado concesional? Y es que Teresa Rivera, como Hugo Morán, con el director general del agua, precisamente el Teodoro Estrella, pues son otra vez los que están activando junto con el Consejo Asesor de Medio Ambiente. Ellos son los que están diseñando todo esto. ¿Y quién pertenece a este Consejo Asesor? Pues el Consejo Asesor está formado precisamente por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, ADENA, la sección española de Soledad, Comisiones Obreras y UGT, la COE, el Consejo de Consumidores y Usuarios, UPA, COAG y ASAJA, y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Todos estos son titulares, ¿vale? Todos ellos, esos dos miembros dentro del Consejo con voz y sin voto también están parte de un representante de la Asociación de Entidades Locales, o sea, que a mí que no me vengan diciendo que no saben de todo esto. Porque ellos, no es el gobierno, llevan desde hace mucho tiempo diseñando precisamente este nuevo plan, esta nueva planificación hidrológica, que está pactada. Y es que la Fundación Biodiversidad, que es la que está llevando todos los fondos, fijaros toda la estructura que tiene toda esta fundación y cómo están organizados, junto con Aquares y Aquamed, son los que están diseñando y trasladando todos esos fondos para activar el Banco del Agua. Además de CEDEX, que
se necesita precisamente a la hora de declarar los informes que hay los ingenieros para la ejecución. Claro, luego tenemos casos, como han empezado a saltar, porque todas las deudas de agua y toda la mafia del agua, estos delitos de agua no la prescriben. Entonces tenemos el caso Aquamed, el caso Pokémon, el caso Púnica, el caso Lezo, el caso Cofeli, el caso Marismas. Todos están generados y son bases, y está en su base el negocio del agua. Lo que pasa es que no han salido hasta ahora como están saliendo. Y es que la privatización es igual a más precio de más servicio. Y como no quiero que sea mi negocio, pues no quiero dar las gracias. Esta era mi ponencia. Y ahora lo que sí que me gustaría que empezáramos a abrir un poquito de debate, porque David me ha estado pasando mucha información de todo lo que tenéis aquí. Y lo que me gustaría es que, bueno, pues ya viendo una visión general de lo que nos estamos enfrentando, lo que es el campo del agua, lo que nos están abocando, me gustaría pues, tener un pequeño coloquio con vosotros y, bueno, que me dierais también un poquito de feedback, porque yo lo veis un poquito, que os habéis quedado así, y no sé si os ha gustado, si no os ha gustado, lo habéis entendido. Entonces, me gustaría que me comentarais un poco. Una pregunta. Dime. Desde la base del agricultor, yo no soy más indicado que el país, desde la base de abajo del todo, siempre debe haber una alternativa, porque claro, de la base del todo tú no puedes llegar al ministro, porque no, es imposible. Entonces, desde la base, ¿cómo se puede organizar una base para poder poquito a poco, llegar a la verdadera solución? Vamos a ver. Primero de todo, defender tus derechos históricos. Claro. Los derechos históricos tenéis que defenderlos a muerte. Y es que, yo por ejemplo, cuando veo que vuestra comunidad de regantes, precisamente, vosotros tenéis la comunidad de regantes de Algarrobo, bueno, pues los estatutos los últimos son de 2008, pero llevamos, ¿cuánto tiempo lleváis en vuestra comunidad? 2008. Pero me refiero que antes, ¿cómo habéis estado gestionando el agua? La segunda histórica de España. La segunda histórica de España. Señor El problema es que al innovar en el año 2008 no os explicaron bien y teníais que haber defendido realmente todos esos derechos que se han tenido antes. Las carteras históricas, las acequias, a muerte. No las dejéis y no la entubéis. O sea, intentad por todos los medios que no os bajen los caudales. Y los derechos que tenéis, de riego, los derechos que tenéis de riego, me refiero, y de turnos, que no os venga ningún ingeniero contando películas porque ha hecho un informe pagado por no sé quién y con no sé cuánto interés para reducirlo. Primera recomendación. En aquel tiempo no hemos explicado nada. Claro, es que ese es el objetivo. O sea, yo esto, claro, es que ese es el problema. Y eso han jugado, pero también hay revisiones de oficio. Muchas veces, a la gente que no sabemos movernos en derecho, te dicen, se te ha pasado el saco. Ya no puedes recurrir. No. Hay declaraciones de lesividad que un alcalde, un partido político puede activar, pero nosotros como ciudadanos también tenemos la posibilidad de activar revisiones de oficio. Y eso nunca tiene plazo. Son mecanismos que no hace falta ni siquiera meterte dentro de un juzgado. Y eso la gente no lo sabe. Por eso esos talleres que se están haciendo, y bueno, pues Benja y David contactaron conmigo, y la intención es que de verdad empecemos a tener conciencia. Porque, por ejemplo, en estos últimos días de estos últimos meses de pandemia que hemos vivido tanto, hemos visto cómo hemos perdido muchos derechos. Cómo tu negocio, tu panadería o tu ferretería no podía abrir y un centro comercial sí. ¿Por qué? Porque el objetivo ha sido hacer un gran reseteo y cambiar muchas de las formas que hemos tenido de vida en torno a una enfermedad que, bueno, pues todo el mundo nadie lo va a poner en duda, como se ve poco, pero bueno, habrá mucha conciencia. Pero fijaros lo que estamos viviendo. Pero en cambio, con el tema del agua y con el tema de la producción, a mí me duele mucho cómo biológicamente sabemos que no hay mucho cambio generacional. Veo aquí gente joven, pero yo en muchos sitios como voy a Teruel o voy a las zonas de Aragón, poco a poco la gente, porque el campo no da, es que no sé, se han obsesionado de que toda, y es que han trasladado toda la gran deuda, toda la gran estafa que hemos vivido, lo han metido directamente para que el campo sea el que asuma las tierras, esas deudas, y la pelota que se está montando con el rescate económico primero de Rajoy, a todas las salvajadas que nos están metiendo después, como no te lo explican,